La hija de la limpiadora quedó paralizada al ver su foto de infancia en la mansión del millonario. El aire en la mansión Santibáñez olía a cedro pulido y flores frescas aquella mañana de octubre. Gabriela Moreno, de 32 años, subía despacio la escalinata de mármol con una cubeta de agua y un trapo doblado sobre el hombro. Sus manos, ásperas por años de trabajo, temblaban ligeramente. No era la primera vez que limpiaba aquella casa imponente en las afueras de Querétaro, pero ese día, algo en el ambiente le erizaba la piel. Llevaba 3 meses trabajando para los Santibáñez, 3 meses de llegar temprano, limpiar en silencio y regresar a su departamento del centro cuando caía la noche. Era un trabajo como cualquier otro: pagar la renta, comprar comida, ahorrar lo que se pudiera, nada más, o eso creía, al entrar al estudio particular del señor Ricardo Santibáñez, un hombre de 60 años, con la mirada perdida en recuerdos que no compartía con nadie. Gabriela comenzó a quitar el polvo de los marcos de las fotografías que adornaban las paredes de caoba. Había retratos de fiestas elegantes, viajes a Europa y rostros desconocidos sonriendo bajo sombreros de paja. Pero entonces, sus ojos se detuvieron, en un marco dorado, casi escondido entre diplomas y condecoraciones. Había una fotografía pequeña, descolorida por el tiempo. La imagen mostraba a una niña de aproximadamente 5 años, con el cabello negro amarrado en 2 trenzas disparejas, sentada en un columpio de madera. Vestía un vestido floreado remendado en las rodillas. La niña sonreía con los ojos entrecerrados por el sol. Gabriela sintió que el aire escapaba de su pecho. Conocía aquella imagen, conocía aquel vestido, conocía aquel columpio. Era ella. El trapo cayó al suelo. Sus piernas flaquearon. El corazón le latía tan fuerte que creyó que toda la casa lo escucharía. ¿Cómo era posible? ¿Por qué un hombre al que apenas conocía tenía una fotografía de su infancia, de una época que ella misma había intentado olvidar? Michoacán, el pueblito olvidado, la casita de adobe con techo de lámina, el columpio que su mamá le había hecho con cuerdas viejas y una tabla, aquel vestido que doña Esperanza había remendado tantas veces porque no había dinero para uno nuevo. Las manos de Gabriela temblaron mientras sostenía el marco. ¿Cómo había llegado esa foto hasta aquí? ¿Quién se la había dado al señor Santibáñez? ¿Por qué la guardaba como si fuera algo valioso? Detrás de ella, una voz grave rompió el silencio. «Señorita Moreno, ¿se encuentra bien?» Gabriela giró bruscamente. Ricardo Santibáñez estaba de pie en la entrada, con su traje gris impecable y una taza de café humeante en la mano. Su rostro reflejaba preocupación, pero también algo más profundo, un reconocimiento que él no se atrevía a nombrar. Disculpe. Señor, es solo que... esta foto. Las palabras se le atoraban en la garganta. Ricardo miró hacia el marco. Su expresión cambió de inmediato. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Dejó la taza sobre el escritorio con un temblor casi imperceptible. ¿La conoce?, preguntó con voz ronca. «Soy yo», susurró Gabriela, casi sin aliento. «Esa niña soy yo». El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo formular. Ricardo cerró los ojos por un instante, como si una ola de dolor antigua lo atravesara. Cuando volvió a abrirlos, tenían un brillo húmedo. «Venga conmigo», dijo finalmente. «Necesitamos hablar». Gabriela lo siguió como en trance por el pasillo alfombrado. Bajaron las escaleras, atravesaron el salón principal con sus muebles de piel italiana. Hasta llegar a una sala privada al fondo de la casa, Ricardo cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. «Siéntese, por favor», le ofreció, señalando un sofá de terciopelo verde. Gabriela obedeció, aunque sus piernas apenas la sostenían. Ricardo se sentó frente a ella, en una silla de respaldo alto, y se llevó las manos a la cara. Respiró hondo varias veces antes de hablar. «¿De dónde es usted, señorita Moreno?» «De Michoacán, señor, de un pueblito que casi nadie conoce». «¿Y su madre?» «Falleció hace 15 años. Se llamaba Esperanza». Ricardo se estremeció al escuchar ese nombre. Sus ojos se humedecieron aún más. «Esperanza», repitió en voz baja, como una plegaria. «Esperanza Moreno. ¿Usted la conoció?», preguntó Gabriela. Sintiendo que el mundo se movía bajo sus pies, Ricardo asintió lentamente.
Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín se extendía verde y ordenado, tan diferente al patio de tierra donde Gabriela había crecido. Hace muchos años, comenzó, sin voltear a verla. Yo era un joven ambicioso que trabajaba en la construcción de carreteras. Viajaba constantemente. Nunca me quedaba mucho tiempo en un solo lugar. Hizo una pausa. Sus hombros se tensaron. En uno de esos viajes conocí a una mujer extraordinaria. Se llamaba Esperanza. Gabriela sintió que el aire se volvía pesado. Cada palabra de Ricardo era como una piedra cayendo en un pozo profundo. Ella trabajaba en una fonda del pueblo. Yo llegaba todos los días a comer. Al principio solo hablábamos de cosas sin importancia. El clima, las carreteras, la comida. Pero poco a poco, su voz se quebró. Poco a poco, me di cuenta de que nunca había conocido a nadie como ella. «Señor Santibáñez, déjeme terminar, por favor», pidió él, todavía de espaldas. «Necesito decirlo todo». Gabriela asintió en silencio, aunque él no podía verla. «Nos enamoramos», continuó Ricardo. «Fue breve, intenso, real. Ella me hacía sentir completo, como si toda mi vida hubiera estado esperando encontrarla. Pero yo», apretó los puños, «yo era un cobarde». Se dio la vuelta para mirarla directamente. Sus ojos estaban rojos. Ya estaba comprometido con otra mujer. Mi familia había arreglado mi matrimonio con Reina Aranda, la hija de un socio importante. Todo estaba decidido. La fecha, la iglesia, el futuro. Y yo no tuve el valor de cancelarlo. Gabriela sintió que las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. Cuando Esperanza me dijo que estaba embarazada, la voz de Ricardo se rompió completamente. Le di dinero y desaparecí. Me casé 2 meses después y nunca volví a ese pueblo. «No», susurró Gabriela, «pero nunca pude olvidarla», continuó él, acercándose despacio. «Los años pasaron y ese recuerdo me perseguía. Cada noche, cada día. Contraté a un investigador privado. Descubrí que Esperanza había tenido una hija, una niña llamada Gabriela. Conseguí esa fotografía del archivo de una escuela primaria. La guardé como un tesoro, como una prueba de que no todo había sido una mentira». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Gabriela. Cuando quise buscarlas, ya era demasiado tarde. Dijo Ricardo, con la voz quebrada. «Esperanza había fallecido, y usted había desaparecido». Gabriela no podía hablar. Las palabras se ahogaban en su garganta. Toda su vida cobraba un sentido terrible y doloroso. Su madre trabajando hasta morir. La pobreza. Las preguntas sin respuesta. «Tu papá no pudo quedarse, mija, pero te quiso a su manera». «Señor Santibáñez», murmuró finalmente. «Está diciendo que usted es...». Ricardo se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Soy tu padre». «Gabriela». El mundo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco que se negaba a desvanecerse. «Soy tu padre, Gabriela». Ella no pudo moverse, no pudo hablar. Solo miraba a aquel hombre arrodillado frente a ella, con su traje caro y sus manos temblorosas, y trataba de procesar lo que acababa de escuchar. «No», susurró finalmente. «No puede ser cierto». «Lo es», respondió Ricardo con la voz rota. «Lo siento tanto, Gabriela. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Gabriela se puso de pie bruscamente. Alejándose de él como si su cercanía quemara, caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. Mi mamá trabajó hasta morir», dijo con voz temblorosa, limpiando casas ajenas, lavando ropa, cocinando para familias que apenas la veían. Se rompió la espalda para darme de comer. Y usted estaba aquí, en esta mansión». Ricardo se levantó despacio, sin acercarse a ella. «Lo sé, no sabe nada», explotó Gabriela, volteando a verlo con lágrimas rodando por su rostro. «Usted no sabe lo que es tener hambre, no sabe lo que es ver a tu madre enferma y no tener dinero para el doctor, no sabe lo que es enterrarla bajo un árbol porque ni siquiera pudiste pagarle un funeral decente». Cada palabra era un puñal. Ricardo la recibía sin defenderse, sin apartar la mirada. «Tiene razón», dijo suavemente. «No lo sé, pero quiero saberlo.
Quiero que me cuente todo. Quiero conocer a la mujer en la que se convirtió mi hija. ¿Su hija? Gabriela soltó una risa amarga. Yo no soy su hija. Soy la empleada que le limpia el polvo a sus cosas. Soy la muchacha pobre que usted abandonó antes de que naciera. Gabriela, por favor. Por favor que lo perdone. Que actúe como si nada hubiera pasado. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Los sollozos la sacudían entera. Ricardo se acercó con cautela y se sentó a una distancia prudente, sin atreverse a tocarla. No espero su perdón, dijo en voz baja. No lo merezco. Fui un cobarde. Elegí el dinero y la posición social por encima del amor, por encima de ustedes. Gabriela bajó las manos y lo miró con los ojos hinchados. ¿Por qué guardó la foto? Si nos abandonó, ¿por qué la guardó todos estos años? Ricardo suspiró profundamente, porque aunque traté de olvidar, nunca pude. Cada día durante 30 años pensé en Esperanza, en lo que habíamos compartido, en lo que había destruido por cobardía. Se levantó y fue hasta el escritorio. De un cajón cerrado con llave, sacó una caja de madera tallada, la abrió despacio y le mostró el contenido a Gabriela. Dentro había más fotografías. Esperanza joven, sonriendo en el mercado del pueblo. Esperanza sirviendo comida en la fonda. Y una carta, amarillenta por el tiempo, escrita con letra cuidadosa. Esta carta me la envió cuando le dijo que estaba esperando un hijo mío, explicó Ricardo con voz quebrada. Nunca la respondí. Me casé y guardé esta caja como si fuera un secreto vergonzoso. Pero años después, cuando mi vida se sintió vacía a pesar de todo lo que tenía, contraté a un investigador. ¿Cuándo?, preguntó Gabriela. Hace 10 años, descubrí que Esperanza había fallecido 5 años antes, que había criado sola a nuestra hija, que había trabajado sin descanso hasta que su cuerpo no resistió más. Cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. El investigador encontró registros escolares, esa fotografía del columpio, pero para entonces, usted ya se había ido del pueblo. Nadie sabía dónde estaba. Busqué durante años, y ahora, su voz se quebró. Ahora el destino la trajo hasta mi puerta sin que ninguno de los dos lo supiera. Gabriela tomó la carta de la caja con manos temblorosas. Reconoció de inmediato la letra de su madre. Leyó en silencio. Ricardo, sé que tu vida ya está decidida. Sé que te vas a casar. No te escribo para pedirte que te quedes. Te escribo para que sepas que voy a tener un hijo tuyo. No espero nada de ti, pero pensé que debías saberlo. Siempre te voy a querer, Esperanza. Las lágrimas empañaron las palabras. Gabriela apretó la carta contra su pecho. Ella nunca habló mal de usted, susurró. Cuando yo le preguntaba por mi papá, solo decía, tu papá no pudo quedarse. Mija, pero te quiso a su manera. Nunca dijo su nombre. Nunca me contó la historia completa. Porque era una mujer noble, dijo Ricardo. Mucho más noble que yo. Se sentó de nuevo, esta vez un poco más cerca. Cuénteme de ella, pidió. Cuénteme cómo era, cómo vivieron. Quiero saberlo todo. Gabriela respiró hondo. Las palabras salieron despacio, entre lágrimas. Era fuerte, la mujer más fuerte que he conocido. Trabajaba desde antes del amanecer hasta la noche. Limpiaba casas, lavaba ropa en el río, ayudaba en las cocinas de las haciendas, pero siempre encontraba tiempo para mí. Me peinaba antes de ir a la escuela. Me ayudaba con la tarea bajo la luz de una vela porque no teníamos electricidad. Me cantaba por las noches para que me durmiera. Ricardo escuchaba con atención absoluta, como si cada palabra fuera sagrada. Cuando cumplí 15 años, empezó a toser mucho, continuó Gabriela. Al principio decía que no era nada, pero fue empeorando. Para cuando la llevé al doctor del pueblo, ya estaba muy enferma. Necesitaba medicinas caras, tratamientos que no podíamos pagar. Su voz se quebró. Trabajé en lo que pude, vendí todo lo que teníamos, pero no fue suficiente. Ella murió 2 años después. Yo tenía 17. La enterramos bajo el árbol de primaveras que ella tanto amaba, porque era lo único que podíamos hacer. Ricardo tenía el rostro bañado en lágrimas. Lo siento tanto, repitió. Debí haber estado ahí. Debí haber sido valiente. Debí haber elegido el amor en lugar del dinero. ¿Y ahora qué?, preguntó Gabriela con voz cansada. ¿Qué se supone que hagamos con esto? Ricardo la miró directamente a los ojos.
Quiero reconocerla como mi hija, legalmente, públicamente. Quiero darle todo lo que debía haberle dado desde el principio. No quiero su dinero, respondió Gabriela con firmeza. No vine aquí buscándolo. Ni siquiera sabía quién era usted. Lo sé, y precisamente por eso quiero hacerlo. No es caridad, es justicia, es mi responsabilidad. Gabriela se puso de pie, caminando en círculos por la habitación. ¿Y su familia? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Qué van a decir cuando sepan que la empleada es su hija perdida? Ricardo se puso pálido. Era evidente que había pensado en eso. No será fácil, admitió. Reina no va a tomarlo bien. Y Sebastián, él se sentirá amenazado. Pero eso no cambia lo que es correcto. Correcto, repitió Gabriela con ironía. 30 años tarde, pero correcto. Tiene todo el derecho de estar enojada, dijo Ricardo. De odiarme, de no querer saber nada de mí, pero le pido una oportunidad, solo eso, una oportunidad de ser el padre que debía haber sido. Gabriela lo miró largamente. Vio en sus ojos arrepentimiento genuino, dolor, desesperación, pero también vio 30 años de ausencia, 30 años en los que su madre se rompió el alma trabajando, 30 años en los que ella creció sin padre. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar, esto es demasiado. Lo entiendo, asintió Ricardo. Tómese todo el tiempo que necesite, pero por favor, no desaparezca, no otra vez. Gabriela caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo sin voltear. De verdad la amó, a mi mamá, con todo mi corazón, respondió Ricardo sin dudar. Fue el amor de mi vida, y perderla fue el mayor error que he cometido. Gabriela salió de la habitación sin decir nada más. Ricardo esperó hasta la noche para hablar con su familia. Durante todo el día, las palabras que debía decir le pesaban como piedras en el pecho. Sabía que lo que estaba por hacer destruiría el frágil equilibrio que había mantenido durante 30 años de matrimonio. Reina cenaba en silencio, cortando su pescado con movimientos precisos y elegantes. Sebastián revisaba su teléfono entre bocado y bocado, como siempre. La escena era tan familiar, tan perfectamente normal, que Ricardo casi sintió remordimiento por lo que estaba a punto de hacer. Casi. Necesito hablar con ustedes, dijo, dejando los cubiertos sobre el plato. Reina levantó la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. Era una mujer de 58 años, de rasgos afilados y porte aristocrático. Su cabello castaño perfectamente peinado, sus perlas siempre en su lugar, su maquillaje impecable. Todo en ella hablaba de control. ¿No puede esperar hasta después de la cena?, preguntó con tono cansado. No, respondió Ricardo. No puede esperar. Sebastián dejó el teléfono sobre la mesa, visiblemente molesto por la interrupción. ¿Qué pasa ahora, papá? Ricardo respiró hondo. No había manera fácil de decirlo. Hace 30 años, antes de casarme con tu madre, conocí a una mujer. Me enamoré de ella. Cuando me dijo que estaba embarazada, yo la abandoné. El silencio que cayó sobre el comedor fue absoluto. Reina se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de su boca. Sebastián lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Reina lentamente, dejando los cubiertos con cuidado. Estoy diciendo que tengo una hija. Una hija de 32 años que hasta hace unos días no sabía que trabajaba en esta casa. ¿Trabajaba?, repitió Sebastián. ¿Quién? ¿Gabriela Moreno, la muchacha que contratamos hace 3 meses para ayudar con la limpieza? Reina soltó una risa seca, sin humor. ¿Estás bromeando? No estoy bromeando, respondió Ricardo con firmeza. Es mi hija, y voy a reconocerla legalmente. El rostro de Reina se transformó. La máscara de compostura cayó, revelando algo duro y frío debajo. ¿Me estás diciendo que durante 30 años de matrimonio has guardado este secreto? ¿Que tenías una hija bastarda por ahí y nunca me lo dijiste? No lo sabía con certeza hasta hace años, explicó Ricardo. Cuando la busqué, su madre ya había muerto y ella había desaparecido. Nunca imaginé que el destino la traería hasta aquí. Sebastián se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Esto es una locura. ¿Y esperas que simplemente lo aceptemos? ¿Que recibamos con los brazos abiertos a la empleada que dice ser tu hija? No dice serlo. Lo es. Tengo pruebas. Voy a hacer una prueba de ADN para confirmarlo legalmente.
Reina también se levantó, pero con movimientos controlados, deliberados, caminó hacia la ventana y se quedó ahí de espaldas a ellos. ¿Pretendes reconocerla?, preguntó con voz peligrosamente tranquila. Sí. ¿Darle tu apellido? Sí. ¿Incluirla en tu testamento? Es mi hija. Reina, tiene los mismos derechos que Sebastián. Sebastián soltó una carcajada amarga. Esto es increíble. Una cualquiera aparece del pueblo y de repente es tu hija. No hables así de ella, advirtió Ricardo con voz dura. ¿Por qué no? Es lo que es. Una oportunista que vio una oportunidad y la tomó. Probablemente investigó tu pasado. Encontró algo y ahora viene a sacarte dinero. Gabriela no sabía quién era yo, dijo Ricardo. Ni siquiera sabía quién era su padre. Su madre nunca le dijo mi nombre. Reina se dio la vuelta lentamente. Su rostro era una máscara de frialdad. Qué conveniente. La pobre huérfana que casualmente consigue trabajo en la casa de su padre rico. ¿De verdad eres tan ingenuo, Ricardo? No fue casualidad. Fue el destino. El destino, repitió Reina con desprecio. Qué romántico. Dime, ¿también fue el destino cuando te acostaste con esa mujer estando comprometido conmigo? Ricardo apretó la mandíbula. No estoy orgulloso de lo que hice, pero tampoco voy a seguir escondiéndolo. Ya perdí 30 años con mi hija. No voy a perder más. Sebastián se acercó a su padre, con el rostro enrojecido de rabia. ¿Sabes lo que esto va a hacer a nuestra reputación, a nuestros negocios? ¿Tienes idea del escándalo que va a causar? Que cause el escándalo que tenga que causar, respondió Ricardo. Voy a hacer lo correcto. Lo correcto, estalló Sebastián. Lo correcto era no traer una bastarda en esta casa. Lo correcto era mantener tus secretos enterrados. ¡Basta!, gritó Ricardo, golpeando la mesa con la palma de la mano. No voy a permitir que hables así de tu hermana. No es mi hermana, gritó Sebastián de vuelta. Reina levantó una mano, silenciándolos a ambos. Sebastián, déjanos solos, ordenó con voz helada. Pero mamá, he dicho que nos dejes solos. Sebastián lanzó una última mirada furiosa a su padre antes de salir del comedor. Azotando la puerta tras de sí, Reina caminó hasta quedar frente a Ricardo. Lo miró directamente a los ojos. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó en voz baja. ¿Vas a destruir esta familia por una mujer a la que ni siquiera conoces? No estoy destruyendo nada, respondió Ricardo. Solo estoy corrigiendo un error del pasado. Un error, repitió ella. ¿Eso fue nuestro matrimonio? ¿Un error? No lo sé, Reina. ¿Lo fue? ¿Fuimos felices alguna vez? Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Por un momento, algo parecido al dolor cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Puede que no hayamos tenido un matrimonio perfecto, dijo, pero era nuestro. Construimos una vida, una familia, un nombre, y ahora quieres tirarlo todo por la borda. No es por la borda, es hacer justicia. Reina apretó los labios en una línea fina y cruel. Entonces prepárate para perder todo, Ricardo, porque yo no voy a permitir que una bastarda se quede con lo que es nuestro. ¿Nuestro?, preguntó él. ¿O tuyo? Ella no respondió. Simplemente lo miró con ojos de hielo antes de salir del comedor con la espalda muy recta y la cabeza en alto. Ricardo se quedó solo, rodeado de los restos de una cena interrumpida. Sabía que había comenzado una guerra, pero también sabía que no había marcha atrás. Al día siguiente, el ambiente en la mansión era tenso. Reina no bajó a desayunar. Sebastián apenas dirigió la palabra a su padre. Y cuando Gabriela llegó a trabajar, notó de inmediato que algo había cambiado. Las otras empleadas la miraban diferente, algunos con curiosidad, otros con recelo. Doña Carmen, el ama de llaves, le dio los quehaceres del día con voz seca y fría, muy diferente a su trato habitual. Gabriela trabajó en silencio, sintiendo el peso de las miradas. Durante el almuerzo, escuchó susurros en la cocina. Dicen que es hija del patrón, murmuraba una voz. Seguro es mentira, solo quiere dinero. Pobre señora Reina, qué vergüenza. Gabriela apretó los puños pero no dijo nada. Terminó su trabajo y se fue temprano, sin despedirse de nadie. En su departamento, sentada en la única silla que tenía, mirando las paredes descascaradas, se preguntó si no habría sido mejor no saber nunca la verdad. Su vida era humilde, pero era suya. Ahora todo se sentía incierto, peligroso,
El teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con cautela. «¿Señorita Moreno?», preguntó una voz masculina profesional. «Soy el licenciado Méndez, abogado de la familia Santibáñez. Necesito que venga a mi oficina mañana. Hay ciertos asuntos legales que debemos discutir». Gabriela sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de asuntos? Es mejor hablar en persona. Mañana a las 10. Colgó sintiéndose atrapada. La tormenta apenas comenzaba. Gabriela salió de la oficina del licenciado Méndez con la cabeza dando vueltas. La reunión había sido tensa, llena de preguntas incómodas y miradas evaluadoras. El abogado, un hombre de unos 50 años con traje oscuro y modales fríos, le había dejado claro que la familia Santibáñez no iba a aceptar su supuesta paternidad sin pelear. «Entenderá que debemos proteger los intereses de nuestros clientes», había dicho con voz neutral. «Hay mucho en juego, reputación, patrimonio, legados familiares. Espero que comprenda la delicadeza de la situación». Gabriela había respondido lo único que podía. «Yo no pedí nada de esto. Ni siquiera sabía quién era el señor Santibáñez hasta hace unos días. Eso es precisamente lo que debemos verificar», había replicado el abogado. Ahora, caminando por las calles del centro de Querétaro mientras el sol comenzaba a ponerse, Gabriela se sentía exhausta, no solo físicamente, sino en el alma. Tal vez debería renunciar, volver a su vida sencilla, olvidar todo esto. Pero entonces pensaba en su madre, en Esperanza trabajando hasta el último aliento, en las noches sin comida, en los sueños que nunca se atrevió a soñar, porque parecían imposibles. No merecía saber la verdad, no merecía algo mejor. Llegó a su edificio cuando ya había oscurecido. Era un edificio viejo, de 4 pisos, con paredes despintadas y escaleras estrechas. Su departamento estaba en el 3er piso. Buscó las llaves en su bolsa mientras subía, cansada, queriendo solo llegar a casa y dormir. No notó a los 2 hombres que la seguían hasta que fue demasiado tarde. Estaba a mitad de la escalera cuando uno de ellos la alcanzó. Una mano fuerte la agarró del brazo, haciéndola girar bruscamente. «¿Gabriela Moreno?», preguntó una voz grave. Eran 2 hombres jóvenes, vestidos de negro, con gorras que ocultaban parcialmente sus rostros. El corazón de Gabriela comenzó a latir con fuerza. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?» «Solo traemos un mensaje», dijo el otro, acercándose peligrosamente. Antes de que pudiera gritar, uno de ellos le arrebató la bolsa de un tirón. Gabriela intentó recuperarla, pero la empujaron contra la pared con fuerza. Su espalda golpeó el concreto, sacándole el aire de los pulmones. «Suéltenme», gritó, pero una mano se plantó sobre su boca. «Cállate», siseó uno de ellos. «Esto es solo un aviso. Aléjate del viejo, o la próxima vez será mucho peor». El otro se acercó más. Su aliento olía a tabaco. «Nadie te va a creer. ¿Entiendes? Eres una don nadie, una empleadita que quiere vivir del cuento. Así que hazlo inteligente. Desaparece. Vete de esta ciudad y no vuelvas. O si no», agregó el primero, presionando más fuerte, «te va a ir muy mal. Y créeme, sabemos dónde vives. Sabemos a qué hora sales, a qué hora llegas. Estás solita en este mundo, ¿verdad? Sin familia, sin nadie que pregunte por ti si desapareces». Le soltaron la boca. Gabriela intentó gritar de nuevo, pero uno de ellos le dio un empujón que la hizo caer de rodillas en las escaleras. El dolor punzante en sus manos fue inmediato cuando se rasparon contra el cemento. «Recuerda», dijo uno de ellos, tirando su bolsa escaleras abajo, «aléjate de los Santibáñez, o te vas a arrepentir». Se fueron corriendo, sus pasos resonando en la escalera mientras desaparecían en la noche. Gabriela se quedó ahí, temblando, con las manos sangrando y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, no de dolor, sino de miedo, de rabia, de impotencia. Se arrastró hasta su bolsa, recogiendo las cosas que habían caído, su cartera, sus llaves, una foto vieja de su madre que siempre llevaba consigo. Con manos temblorosas, abrió la puerta de su departamento y se encerró. Poniendo el cerrojo y la cadena, se dejó caer contra la puerta y lloró. Lloró por su madre que nunca tuvo justicia. Lloró por la vida que podría haber tenido. Lloró de miedo.
porque ahora sabía que los Santibáñez no solo iban a rechazarla legalmente, sino que estaban dispuestos a cualquier cosa para alejarla. Se quedó ahí, hasta que no le quedaron más lágrimas. Luego, con piernas temblorosas, se levantó y fue al baño. Se lavó las manos con cuidado, viendo cómo el agua se teñía de rojo. Los raspones no eran profundos, pero dolían. Se los curó como pudo y se sentó en su cama. El teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Primera advertencia, no habrá segunda. Gabriela miró el mensaje con manos temblorosas. Podía bloquearlo. Podía ir a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que 2 hombres sin rostro la amenazaron? Sin pruebas, sin testigos, contra una de las familias más poderosas de Querétaro. Pensó en renunciar, en hacer su maleta esa misma noche e irse, volver a Michoacán, buscar trabajo en otro lugar, desaparecer como le habían ordenado. Sería lo más fácil, lo más seguro, pero entonces miró la fotografía de su madre que había rescatado del suelo. Esperanza la miraba con esos ojos cansados pero amorosos. Esperanza que nunca se rindió, que trabajó hasta el último día, que le enseñó que la dignidad no se negocia. «¿Qué harías tú, mamá?», susurró Gabriela, acariciando la imagen desgastada, y supo la respuesta. Esperanza nunca huyó de nada, nunca se doblegó ante los poderosos, nunca renunció a su dignidad, ni siquiera cuando la vida la golpeó una y otra vez. Gabriela cerró los ojos. Recordó las palabras de Ricardo. «Soy tu padre, Gabriela, y voy a hacer lo correcto». Un hombre que había cargado culpa durante 30 años. Un hombre que finalmente quería enmendar sus errores. ¿Podía abandonarlo ahora? ¿Podía dejar que Reina y Sebastián ganaran usando el miedo? No, no podía. Se limpió las lágrimas y tomó su teléfono. Buscó el número que Ricardo le había dado después de su conversación. Dudó por un momento, con el dedo sobre la pantalla. Luego marcó. Ricardo contestó al segundo timbre. «Gabriela, me atacaron», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «2 hombres. Me dijeron que me alejara de usted o me iría peor». Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Ricardo sonó dura como el acero. «¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Llamaste a la policía? Estoy en mi casa. Tengo algunos raspones, pero estoy bien. No llamé a la policía. No tengo pruebas de nada. Voy para allá». «No», dijo Gabriela rápidamente. «No venga. Eso solo empeorará las cosas». «Gabriela, estoy bien», insistió ella, aunque le temblaba la voz. Solo quería que supiera hasta dónde están dispuestos a llegar». Ricardo maldijo en voz baja. «Esto se me salió de las manos. Lo siento. Nunca pensé que llegarían a esto». «Yo tampoco», admitió Gabriela. «Pero ahora lo sé, y necesito saber si usted va a seguir adelante, porque si lo hace, yo también. Pero si va a rendirse a la primera amenaza, entonces mejor dígamelo ahora, y me voy lejos, y todos podemos olvidar que esto pasó». «No voy a rendirme», dijo Ricardo con voz firme. «Te lo prometo, Gabriela. Voy a llegar hasta el final, y voy a protegerte». «No puede protegerme de todo», respondió ella, «pero puede ayudarme a pelear». «¿Va a hacerlo?» «Sí», prometió él. «Voy a hacerlo. Te lo juro por la memoria de tu madre». Gabriela sintió que algo en su pecho se aflojaba. No estaba sola, no completamente. «Está bien», dijo. «Entonces yo también voy a pelear». Colgó y se quedó sentada en la oscuridad de su departamento, con las manos aún adoloridas y el corazón aún asustado. Pero por primera vez desde que encontró esa fotografía, sintió algo más que miedo y confusión. Sintió determinación. 2 semanas después del ataque, Gabriela entró a una clínica privada en el norte de la ciudad. Ricardo ya estaba ahí, esperándola en la recepción con un sobre Manila bajo el brazo. Se veía cansado, con ojeras profundas, y el traje ligeramente arrugado, como si hubiera dormido poco. «Gracias por venir», dijo él cuando la vio entrar. Gabriela asintió en silencio. Todavía llevaba vendajes discretos en las manos, aunque los raspones ya casi habían sanado. El miedo, sin embargo, seguía ahí, latente. «¿Estás segura de esto?», preguntó Ricardo en voz baja. «Todavía puedes echarte para atrás. No tienes que hacerlo si no quieres. Necesitamos pruebas».
respondió Gabriela con firmeza. Usted lo dijo, sin pruebas. Solo somos dos personas con una historia. Con pruebas, es la verdad. Un técnico de laboratorio los llamó. Los llevó a una sala pequeña y aséptica, con paredes blancas y olor a desinfectante. El procedimiento fue rápido y simple. Un hisopo en el interior de la mejilla para cada uno. Muestras etiquetadas, formularios firmados. Los resultados estarán listos en una semana, explicó el técnico. Les enviaremos una notificación cuando puedan recogerlos. Salieron de la clínica juntos, afuera. El día estaba nublado, amenazando lluvia. ¿Te llevo a tu casa?, ofreció Ricardo. No, gracias. Prefiero caminar. Gabriela, sobre lo que pasó, he contratado seguridad privada. Van a vigilar tu edificio discretamente. No quiero guardaespaldas, dijo ella. No quiero vivir así. Es temporal. Solo hasta que esto se resuelva. Gabriela lo miró con cansancio. ¿Y cuándo se va a resolver? ¿Cuándo van a dejar de verme como una amenaza? Ricardo no tenía respuesta para eso. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Gabriela siguió trabajando en la mansión. Aunque el ambiente era cada vez más hostil, Reina la ignoraba por completo. Sebastián la miraba con desprecio cada vez que se cruzaban. Las otras empleadas habían formado dos bandos, las que la apoyaban en secreto y las que creían los rumores que Reina había sembrado. Una tarde, mientras Gabriela limpiaba el salón principal, escuchó voces elevadas que venían del estudio de Ricardo. Se acercó sin querer, y las palabras llegaron claras. «Estás destruyendo esta familia por una fantasía», era la voz de Sebastián. «No es una fantasía. Es mi hija. No tienes pruebas. Las tendré en unos días, y cuando las tenga, voy a reconocerla legalmente». Hubo un sonido de algo golpeando contra una pared. Gabriela se sobresaltó. «¿Sabes lo que va a pasar cuando hagas eso?», continuó Sebastián con voz peligrosa. «La empresa va a sufrir. Nuestros socios van a cuestionarte. La prensa va a tener un día de campo con el escándalo. ¿Y todo por qué? Por la hija de una empleada doméstica que ni siquiera conociste». «La conocí», respondió Ricardo con voz firme. «Conocí a su madre. La amé. Y abandoné a mi hija por cobardía. No voy a seguir siendo un cobarde. Entonces prepárate para las consecuencias», amenazó Sebastián. La puerta se abrió bruscamente y Sebastián salió furioso, pasando junto a Gabriela sin siquiera mirarla. Ella volvió rápidamente a su trabajo, fingiendo no haber escuchado nada. La semana pasó lentamente, cada día más tenso que el anterior. Finalmente, llegó la llamada de la clínica. Los resultados estaban listos. Ricardo insistió en ir juntos a recogerlos. Se encontraron en el estacionamiento de la clínica. Ninguno de los dos había dormido bien la noche anterior. ¿Lista?, preguntó él. «No», admitió Gabriela. «Pero vamos». El técnico les entregó un sobre sellado. Ricardo lo abrió con manos temblorosas, sacó los documentos y leyó en voz alta. «Probabilidad de paternidad, 99,9%. Resultado no excluido como padre biológico». Se quedaron en silencio, mirando los números que confirmaban lo que ambos ya sabían en el corazón. «Es oficial», susurró Ricardo, con los ojos brillantes. «Eres mi hija». Gabriela sintió que las piernas le temblaban. Una cosa era sospechar. Otra muy distinta era ver la verdad impresa en papel oficial, con sellos y firmas. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», dijo Ricardo, guardando los papeles cuidadosamente. «Convoco una reunión familiar, y les digo la verdad con pruebas que no pueden negar». Esa noche, Ricardo reunió a su familia en el comedor. La tensión era palpable. Reina se sentó con los brazos cruzados, su rostro una máscara de frialdad. Sebastián tamborilaba los dedos sobre la mesa. Claramente molesto, Gabriela no estaba presente. Ricardo había insistido en que no era necesario que soportara esto, pero ella había insistido en quedarse cerca, esperando en la cocina con doña Carmen, quien le había preparado té y le daba palmaditas consoladoras en la mano. En el comedor, Ricardo puso el sobre con los resultados sobre la mesa. «He tomado una decisión», anunció con voz firme. «Gabriela es mi hija. Los resultados del ADN lo confirman con 99,9% de certeza. Voy a reconocerla legalmente y voy a modificar mi testamento para incluirla como heredera». El silencio fue sepulcral. Luego, Sebastián explotó. «Esto es ridículo.
Esa mujer apareció de la nada. No puedes destruir esta familia por un capricho. No es un capricho, replicó Ricardo, empujando los documentos hacia él. Son hechos. Ciencia. ¿Verdad? Sebastián agarró los papeles y los miró con furia, como si pudiera cambiar los resultados con la fuerza de su rabia. No me importa lo que digan estos papeles, escupió. No voy a aceptar a esa mujer como mi hermana. No voy a compartir mi herencia con ella. No es tu decisión, dijo Ricardo con calma. Es la mía. Reina finalmente habló, con voz helada. Ricardo, te voy a dar una última oportunidad. Olvídate de esta locura. Despide a esa muchacha. Dale dinero si quieres. Cómprale una casa. Mándala lejos. Pero no la reconozcas. No la traigas a esta familia. No puedo hacer eso. No puedes, repitió Reina. ¿O no quieres? Ambas cosas. Reina se levantó lentamente, con movimientos controlados y precisos. Entonces prepárate para perder todo, Ricardo, porque yo no voy a permitir que una bastarda se quede con lo que es nuestro. Lo que es nuestro, repitió Ricardo. Lo construí yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, y puedo decidir qué hacer con ello. Sebastián también se puso de pie, aventando los papeles sobre la mesa. Voy a pelear esto, amenazó. Voy a contratar a los mejores abogados. Voy a demostrar que esa mujer te manipuló, te engañó, te obligó. Inténtalo, dijo Ricardo. No vas a encontrar nada porque no existe. Ya veremos, escupió Sebastián, y salió del comedor dando un portazo. Reina se quedó un momento más, mirando a Ricardo con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido dolor. 30 años, dijo en voz baja. 30 años juntos. Y los tiras a la basura por un error del pasado. No estoy tirando nada, respondió Ricardo. Estoy corrigiendo un error. Hay una diferencia. Para mí no la hay, dijo Reina, y salió con la cabeza en alto. Ricardo se quedó solo en el comedor, rodeado de platos sin tocar y sillas vacías. Se dejó caer en su asiento, exhausto. En la cocina, Gabriela había escuchado todo. Doña Carmen la miraba con compasión. Esto apenas comienza, mija, dijo la mujer mayor. Se va a poner peor antes de mejorar. Lo sé, susurró Gabriela, pero también sabía que ya no había marcha atrás. La verdad estaba afuera. Las pruebas existían, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias, buenas o malas. La guerra comenzó al día siguiente. Gabriela llegó temprano a la mansión, como siempre, pero algo era diferente. Las empleadas que normalmente la saludaban ahora desviaban la mirada. El ambiente estaba cargado de susurros y miradas furtivas. Doña Carmen la interceptó antes de que llegara a la cocina. «Mija, necesito hablar contigo», dijo en voz baja, llevándola a un rincón. «Ten cuidado. La señora Reina ha estado hablando con todos. Está diciendo cosas». «¿Qué tipo de cosas?» La mujer mayor bajó la voz aún más. «Que eres una estafadora, que investigaste al señor Ricardo y planeaste todo esto, que falsificaste documentos, que solo quieres su dinero». Gabriela sintió que la sangre se le helaba. ¿Y la gente le cree? Doña Carmen se encogió de hombros. Algunos sí, otros no están seguros. Es la palabra de la señora contra la tuya, y ella lleva 30 años siendo la dueña de esta casa. Durante el día, Gabriela sintió el peso de las acusaciones. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba a una habitación. Las miradas de desconfianza la seguían. Alguien había movido sus cosas de limpieza del lugar, obligándola a buscarlas. Su almuerzo había desaparecido del refrigerador. Pequeñas crueldades, pequeños desprecios, diseñados para hacerla sentir que no pertenecía ahí. Pero lo peor estaba por venir. 3 días después, Gabriela caminaba por el mercado del centro cuando alguien la reconoció. Un hombre mayor la señaló a su esposa, hablando en voz alta. Es ella, la que sale en las noticias, la que dice ser hija de Ricardo Santibáñez. Gabriela se quedó helada. ¿Noticias? ¿De qué hablaba? Llegó corriendo a su departamento y buscó en internet en su viejo teléfono. Y ahí estaba, su nombre en los titulares de los periódicos locales. Empleada doméstica reclama ser hija no reconocida de empresario prominente. Oportunista o víctima, la controversia que sacude a una familia de Querétaro. Ricardo Santibáñez enfrenta escándalo por supuesta hija secreta. Los artículos estaban llenos de insinuaciones. Citaban fuentes cercanas a la familia, que describían a Gabriela como calculadora y ambiciosa.
Mencionaban que había conseguido trabajo en la mansión de manera sospechosamente conveniente. Sugerían que los resultados de ADN podían ser cuestionables. Y las fotos. Habían conseguido fotos suyas, llegando a la mansión, saliendo de su edificio, en el mercado. Fotos tomadas sin su conocimiento ni permiso. El teléfono de Gabriela comenzó a sonar. Números desconocidos. Reporteros buscando declaraciones. Los ignoró todos, pero seguían llamando. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta leyendo los comentarios en internet. Algunos la defendían, pero muchos otros eran crueles. Seguro planeó todo desde el principio. Qué conveniente que descubrió la foto. Solo quiere dinero fácil. Pobre familia. Tener que lidiar con esta mujer. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no por las palabras en sí, sino por la injusticia. Ella no había pedido nada de esto. No había buscado a Ricardo. El destino los había reunido, y ahora la castigaban por ello. Al día siguiente, Ricardo la llamó. «He visto las noticias», dijo con voz tensa. «Lo siento mucho. Esto es obra de Reina y Sebastián. Están filtrando información a la prensa. Están destruyendo mi reputación», respondió Gabriela con voz cansada. «Ni siquiera puedo salir sin que la gente me mire como si fuera una criminal. Voy a emitir un comunicado. Voy a aclarar todo. ¿Va a servir de algo?». Ricardo no respondió de inmediato. Ambos sabían la respuesta, pero la campaña de difamación no se detuvo ahí. Sebastián había contratado investigadores para hurgar en el pasado de Gabriela. Buscando cualquier cosa que pudiera usar en su contra, encontraron poco. Era una mujer trabajadora, sin antecedentes, sin escándalos, así que decidieron fabricarlos. Una semana después, aparecieron correos electrónicos filtrados en Internet. Supuestamente eran mensajes que Gabriela había enviado a Ricardo antes de conseguir el trabajo, mensajes que sugerían que ella sabía quién era él y había planeado todo. Gabriela los leyó con horror. Eran falsos, completamente inventados, pero se veían reales, con fechas, direcciones de correo, hasta pequeños detalles que los hacían creíbles. «Son falsos», le dijo a Ricardo por teléfono con voz desesperada. «Yo nunca envié esos correos, ni siquiera tenía su dirección de correo electrónico». «Lo sé», respondió Ricardo, «y vamos a demostrarlo. He contratado expertos forenses digitales. Van a probar que esos correos fueron fabricados. Y mientras tanto, ¿qué hago mientras la gente cree que soy una mentirosa?». Ricardo suspiró pesadamente al otro lado de la línea. «Aguanta. Sé que es difícil, pero aguanta un poco más. La verdad va a salir a la luz». Pero aguantar era más fácil decirlo que hacerlo. Gabriela tuvo que renunciar a su trabajo en la mansión. El ambiente se había vuelto insoportable. Reina se aseguró de que cada día fuera un infierno. Tareas imposibles, horarios cambiantes, acusaciones de trabajo mal hecho. Sin el ingreso, Gabriela tuvo que buscar otro empleo, pero cada vez que llegaba a una entrevista, los empleadores ya habían googleado su nombre. Las puertas se cerraban una tras otra. «Lo siento», le decía a la gente. «No queremos problemas». Una tarde, mientras caminaba por el parque tratando de despejar su mente, una mujer se le acercó. Era mayor, de unos 60 años, con ropa sencilla pero limpia. «¿Eres Gabriela Moreno?», preguntó. Gabriela casi mintió, casi negó ser ella misma, pero asintió con cansancio. «Sí, soy yo». Para su sorpresa, la mujer le tomó la mano. «Yo trabajé para los Santibáñez hace 15 años», dijo. «Sé cómo es esa familia. Sé lo que hacen cuando alguien los amenaza. Quiero que sepas que te creo». Gabriela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿De verdad? ¿De verdad?», asintió la mujer. «Y no soy la única. Hay muchos de nosotros, empleados que hemos trabajado para familias ricas. Sabemos cómo funciona esto. Sabemos que una muchacha pobre no tiene ninguna oportunidad contra ellos a menos que tenga la verdad de su lado». «Tengo la verdad», susurró Gabriela. «Pero no sé si es suficiente». «Lo es», dijo la mujer con firmeza. «Y cuando llegue el momento, vamos a testificar a tu favor. Todos los que te conocemos, todos los que vimos cómo trabajabas, cómo eras, vamos a decir la verdad». Fue la primera luz de esperanza en semanas de oscuridad. Resultó que la mujer, que se llamaba Teresa, había formado un pequeño grupo de apoyo.
antiguos patrones de Gabriela, vecinos de su edificio, otras empleadas que habían trabajado con ella, gente que la conocía como era realmente, honesta, trabajadora, humilde. Comenzaron a hacer sus propias declaraciones, videos caseros, cartas firmadas, testimonios enviados a los mismos periódicos que habían publicado las acusaciones. Gabriela Moreno trabajó para mí durante 2 años. Fue la empleada más honesta que he tenido. Es mi vecina desde hace 3 años. Nunca ha causado problemas. Es una buena persona. La conozco desde que era niña en Michoacán. Su madre era una mujer noble, y Gabriela es igual. Poco a poco, la narrativa comenzó a cambiar. No dramáticamente, pero algo estaba cambiando. Algunas personas comenzaron a cuestionar los artículos difamatorios. Algunos periodistas empezaron a investigar más profundo. Y entonces, los expertos forenses digitales que Ricardo había contratado publicaron su informe. Los correos electrónicos eran falsos. Habían sido creados desde una computadora que no pertenecía a Gabriela. Las direcciones IP rastreaban hasta una oficina de abogados vinculada a Sebastián Santibáñez. El escándalo dio un giro. Ahora los titulares eran diferentes. Fabricaron pruebas contra Gabriela Moreno. Familia Santibáñez enfrenta acusaciones de difamación. La verdad detrás del escándalo, una campaña de desprestigio. Reina y Sebastián negaron todo. Por supuesto, pero el daño estaba hecho. La opinión pública comenzaba a dividirse, y muchos ahora veían a Gabriela no como una oportunista, sino como una víctima. Esa noche, Gabriela recibió una llamada de Ricardo. «Esto va a ir a juicio», le dijo. «Es oficial. Van a intentar bloquear tu reconocimiento legal, pero tenemos pruebas, tenemos testigos, y vamos a ganar». Gabriela miró por la ventana de su departamento, hacia la ciudad que se extendía bajo las luces nocturnas. «Estoy cansada», admitió. «Tan cansada». «Lo sé», respondió Ricardo con suavidad. «Pero ya casi llegamos, solo un poco más. Y si perdemos, no vamos a perder», dijo él con convicción. «Te lo prometo». La mañana del lunes, Gabriela despertó con un mensaje en su teléfono. Era de Teresa, la mujer que la había abordado en el parque. «Ven al café La Esperanza a las 10. Hay personas que quieren conocerte». Gabriela llegó puntual, nerviosa. El café era pequeño, con mesas de madera y olor a pan recién horneado. Teresa estaba en una mesa del fondo, pero no estaba sola. Había 5 personas más con ella. «Gabriela, ven», la llamó Teresa con una sonrisa cálida. «Quiero presentarte a algunas personas». Se sentó, mirando los rostros desconocidos con cautela. «Ella es Marta», presentó Teresa. «Trabajó para la familia Santibáñez hace 8 años. Marta era una mujer de unos 40 años, de rasgos amables. Yo limpié esa casa durante 3 años», dijo. «Sé cómo es la señora Reina, fría, calculadora. Despidió a mi prima sin motivo solo porque le cayó mal. Si ella dice que tú eres una mentirosa, yo sé que probablemente es al revés. Él es don Javier», continuó Teresa. «Fuiste su empleada durante 6 meses el año pasado». El hombre mayor asintió. «Limpiaste mi casa después de que mi esposa falleció. Fuiste honesta, respetuosa, trabajadora. Nunca faltó nada. Nunca me mentiste. Por eso, cuando vi las noticias, supe que era mentira. Uno por uno, las personas en la mesa compartieron sus historias. Todos habían trabajado con Gabriela o la conocían de alguna manera. Todos estaban dispuestos a testificar a su favor. «¿Por qué hacen esto?», preguntó Gabriela con voz temblorosa. «No tienen que involucrarse. Esto podría traerles problemas». Teresa tomó su mano. «Porque es lo correcto. Porque hemos visto a demasiadas personas buenas ser aplastadas por los poderosos. Y porque esta vez, tal vez, solo tal vez, la justicia pueda ganar». Gabriela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «No sé cómo agradecerles». «No tienes que hacerlo», dijo Marta. «Solo pelea. Sigue peleando. No dejes que te asusten». Esa misma tarde, Gabriela recibió otra llamada inesperada. Era de un número que no reconocía. «¿Señorita Moreno?», preguntó una voz masculina joven. «Mi nombre es licenciado Andrés Vega. Trabajo en el bufete legal de los Santibáñez». Gabriela sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quiere?». «Hablar con usted. En privado. Es importante. No tengo nada que hablar con ustedes». «Por favor», insistió el hombre. «No es lo que piensa.
Tengo información que podría ayudarla. Se reunieron en un café discreto al otro lado de la ciudad. El licenciado Vega era un hombre de unos 35 años. Con lentes y aire nervioso, se sentó frente a Gabriela, mirando constantemente hacia la puerta como si temiera ser seguido. ¿Por qué quiere ayudarme?, preguntó Gabriela sin rodeos. Usted trabaja para ellos. Trabajaba, corrigió él. Renuncié hace 2 días. ¿Por qué? Andrés suspiró, quitándose los lentes para frotarse los ojos. Porque me pidieron que hiciera cosas que no puedo hacer en conciencia. Falsificar documentos, sobornar testigos, intimidar a personas. Cuando me metí a esta profesión, fue para hacer justicia, no para destruir vidas. Sacó una memoria USB de su bolsillo y la deslizó por la mesa. Aquí está todo. Correos electrónicos internos mostrando cómo fabricaron las pruebas contra usted, transferencias bancarias a los investigadores que la siguieron, comunicaciones entre Sebastián y los hombres que la atacaron. Gabriela miró la memoria como si fuera una bomba. ¿Los hombres que me atacaron trabajan para Sebastián? Trabajaban, asintió Andrés. Eran seguridad privada que él contrató off the record. Todo está ahí. Nombres, fechas, pagos. ¿Por qué me da esto? Porque es lo correcto, respondió él, haciéndose eco de las palabras de Teresa. Y porque vi lo que le hicieron. Vi las fotos de sus manos lastimadas. Vi cómo planearon destruirla. Y no puedo ser parte de eso. Esto podría arruinar su carrera, advirtió Gabriela. Ya está arruinada, sonrió Andrés con tristeza. Pero al menos podré dormir por las noches. Gabriela tomó la memoria con manos temblorosas. Gracias. No sabe lo que esto significa. Tenga cuidado, advirtió él mientras se levantaba. Son peligrosos cuando están acorralados. Esa noche, Gabriela le llevó la memoria a Ricardo. Se reunieron en su oficina privada, lejos de la mansión. Ricardo la insertó en su computadora y comenzaron a revisar los archivos. Era peor de lo que habían imaginado. Había evidencia clara de la fabricación de los correos falsos, órdenes directas de Sebastián para hacer desaparecer el problema, incluso grabaciones de conversaciones donde Reina y Sebastián discutían cómo desacreditar a la bastarda. Esto es suficiente, dijo Ricardo con voz dura. Con esto podemos demostrar no solo que eres mi hija, sino que ellos han cometido delitos, difamación, acoso, asalto. ¿Va a denunciarlos?, preguntó Gabriela. Es su familia. Ricardo la miró con ojos cansados. Ya dejaron de serlo cuando decidieron lastimarte. Mi familia eres tú ahora. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. El abogado de Ricardo presentó toda la evidencia ante el juez que llevaría el caso. Los medios se enteraron de que había nuevas pruebas, y el escándalo explotó de nuevo, pero esta vez en dirección opuesta. Y entonces llegó el apoyo de donde menos lo esperaban. Una tarde, mientras Gabriela caminaba por el centro, una mujer joven se le acercó. Vestía ropa cara y llevaba gafas de sol, pero cuando se las quitó, Gabriela la reconoció. Era Lucía, la hija de uno de los socios de negocios de Ricardo. Gabriela, espera, la llamó. Señorita Márquez, solo Lucía, por favor, dijo la joven. Quiero que sepas que te creo. Mi padre conoce a Ricardo desde hace 20 años. Sabe que es un hombre honesto. Y si él dice que eres su hija, lo es. Gracias, respondió Gabriela, sorprendida. Hay más personas como yo, continuó Lucía. Hijos de los amigos de Ricardo, socios de negocios, gente que realmente lo conoce. No todos están del lado de Reina. Algunos de nosotros vemos lo que está pasando. ¿Y van a ayudar? Ya lo estamos haciendo, sonrió Lucía. Mi padre ha hablado con otros empresarios. Están presionando a Reina para que detenga esto, porque lo que está haciendo no solo te lastima a ti, también está dañando la reputación de las empresas Santibáñez. Era cierto, la comunidad empresarial de Querétaro empezaba a tomar lados. Algunos apoyaban a Reina por lealtad o conveniencia, pero otros, especialmente los más jóvenes, veían la injusticia de la situación. Comenzaron a aparecer artículos de opinión en los periódicos, escritos por periodistas valientes que cuestionaban la narrativa oficial. Programas de radio discutían el caso, y algunos conductores defendían a Gabriela. Si los resultados de ADN son válidos, y todas las pruebas apuntan a que lo son, entonces esta mujer merece justicia. La pregunta no es si Gabriela Moreno es hija de Ricardo Santibáñez. La pregunta es por qué una familia está dispuesta a destruir a alguien por dinero.
En las redes sociales surgió un hashtag, Justicia para Gabriela. Personas compartían sus propias historias de injusticia, de ser aplastados por los poderosos. Gabriela se había convertido sin quererlo en un símbolo. Una noche, sentada en su departamento leyendo los mensajes de apoyo, Gabriela lloró, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. No estaba sola. Nunca había estado realmente sola. Teresa le había enseñado que la bondad atrae bondad, que las personas buenas reconocen a las personas buenas, y que a veces, solo a veces, el bien puede ganar. El teléfono sonó. Era Ricardo. El juicio es en 3 días, dijo. ¿Estás lista? Gabriela miró la foto de su madre en la mesita de noche. Esperanza la miraba con esos ojos cansados, pero llenos de amor. Sí, respondió con voz firme. Estoy lista. La sala del tribunal estaba repleta. Gabriela nunca había visto tantas personas reunidas por ella. Periodistas llenaban las bancas traseras, cámaras esperaban afuera, y el murmullo de conversaciones nerviosas flotaba en el aire. Se sentó junto al abogado de Ricardo, un hombre de 50 años llamado licenciado Ramírez, con experiencia en casos familiares complejos. Tenía un maletín lleno de documentos, pruebas de ADN, testimonios escritos, y la memoria USB de Andrés, del otro lado de la sala. Sebastián se sentaba con su propio equipo legal, 3 abogados de traje oscuro y expresión dura. Reina estaba en la galería, perfectamente arreglada, con un vestido azul marino y perlas. Su rostro no mostraba emoción. Ricardo estaba sentado detrás de Gabriela. En la primera fila, cuando ella volteó a mirarlo, él le dio un pequeño gesto de ánimo. El juez entró, un hombre mayor de cabello gris y expresión severa. Todos se pusieron de pie. «Pueden sentarse», dijo con voz grave. «Estamos aquí para el caso de reconocimiento de paternidad de Gabriela Moreno contra Ricardo Santibáñez. ¿Están listos los abogados?» Ambos lados asintieron. El licenciado Ramírez presentó primero. Mostró los resultados del ADN, explicando en términos claros cómo funcionaba la prueba y por qué la probabilidad del 99,9% era científicamente concluyente. «No hay duda razonable», concluyó. «Ricardo Santibáñez es el padre biológico de Gabriela Moreno. Los hechos son irrefutables». Luego fue el turno del abogado de Sebastián, el licenciado Durán, un hombre de 40 años con una reputación de ser despiadado en los tribunales. «Su señoría», comenzó con voz suave pero venenosa. «No estamos aquí para discutir ciencia. Estamos aquí para discutir carácter. Porque sí, tal vez las pruebas de ADN sean válidas, pero eso no cuenta toda la historia». Se acercó al estrado, sosteniendo una carpeta. La historia real es la de una mujer que investigó meticulosamente a un hombre rico, que consiguió empleo en su casa bajo falsos pretextos, y que ahora busca aprovecharse de él. Gabriela sintió que la sangre se le helaba, sabía lo que venía. «Tenemos evidencia», continuó Durán, «de que la señorita Moreno envió correos electrónicos al señor Santibáñez antes de conseguir el empleo. Correos que demuestran que ella sabía exactamente quién era él. Esos correos son falsos», interrumpió Ramírez. «Ya presentamos el análisis forense que lo demuestra». «Presentaron un análisis», contrarrestó Durán, «hecho por expertos que ustedes contrataron. Nosotros tenemos nuestros propios expertos que cuestionan esas conclusiones». Mostró documentos al juez. Gabriela sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Además», continuó Durán, dirigiéndose ahora directamente a Gabriela, «tenemos testigos que declaran haber escuchado a la señorita Moreno hablar sobre conseguir lo que le corresponde antes de comenzar a trabajar en la mansión Santibáñez». «Eso es mentira», exclamó Gabriela sin poder contenerse. El juez golpeó su mazo. «Orden en la sala, señorita Moreno. Guarde silencio a menos que se le pregunte directamente». Ramírez se puso de pie. «Su señoría, esos testigos han sido comprados». «Tenemos prueba de transferencias bancarias». «Tiene prueba de transferencias», interrumpió Durán, «pero no tiene prueba de que estén relacionadas con testimonios. Las transferencias podrían ser por cualquier cosa, servicios legítimos. Quizás». El licenciado Durán llamó entonces a su primer testigo, una mujer de unos 30 años llamada Patricia. «Señorita Ruiz», dijo Durán, «¿conoce a Gabriela Moreno?» «Sí», respondió Patricia con voz nerviosa.
Trabajamos juntas en una casa hace un año. ¿Y escuchó alguna vez a la señorita Moreno hablar sobre la familia Santibáñez? Patricia asintió. Sí, una vez mencionó que había descubierto algo importante sobre su pasado, que iba a conseguir justicia, que los ricos finalmente iban a pagar. Gabriela la miraba incrédula. Nunca había trabajado con esa mujer. Nunca la había visto en su vida. Eso nunca pasó, susurró a Ramírez. Lo sé, respondió él en voz baja, pero es su palabra contra la de ella. Siguieron más testigos, todos con historias similares, todos describiendo a Gabriela como calculadora, ambiciosa, obsesionada con encontrar a su padre rico. El abogado de Sebastián pintaba un cuadro devastador. Gabriela como una mujer que había pasado años planeando esto, que había manipulado los eventos, que incluso podría haber manipulado las pruebas de ADN de alguna manera. Sabemos que no es imposible, arguía Durán. Con la tecnología moderna, con acceso a muestras de ADN, una persona determinada podría fabricar resultados. Eso es absurdo, estalló Ramírez. Las pruebas fueron realizadas en un laboratorio certificado, con cadena de custodia completa, pero la muestra inicial la proporcionó ella, señaló Durán. ¿Cómo sabemos que era realmente su ADN? La sesión continuó durante horas. Cada argumento de Ramírez era contrarrestado, cada prueba era cuestionada. Cada testigo a favor de Gabriela era desacreditado de alguna manera. Teresa subió al estrado para defenderla, pero Durán la hizo quedar como una mujer mayor confundida que apenas conocía a Gabriela. Don Javier testificó, pero fue pintado como un anciano senil. Marta fue descrita como alguien con rencor contra la familia Santibáñez. Gabriela sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. Todo estaba saliendo mal, terriblemente mal. Y entonces llegó el golpe final. Durán presentó su evidencia más devastadora. Un video. Su señoría. Este video fue grabado hace 2 meses, antes de que todo esto saliera a la luz pública. En la pantalla apareció Gabriela. Estaba en un café, hablando con alguien fuera de cámara. La calidad era mala, pero su voz era clara. Necesito hacer esto. Necesito que reconozca la verdad. Ya es hora de que pague por lo que hizo. El video terminó. Gabriela se quedó helada. Recordaba esa conversación. Había sido con Teresa, hablando sobre tener el valor de enfrentar a Ricardo, pero editado de esa manera, fuera de contexto, sonaba como una amenaza, como un plan de extorsión. Como pueden ver, dijo Durán con satisfacción. Ella misma admite que esto es un plan, que quiere hacer que Ricardo Santibáñez pague. No es lo que parece, gritó Gabriela. Estaba hablando de justicia. De la verdad, el juez volvió a golpear el mazo. Señorita Moreno, última advertencia. Ramírez intentó objetar, intentó explicar el contexto, pero el daño estaba hecho. El juez miraba el video con ceño fruncido. Los periodistas escribían furiosamente. El murmullo en la sala crecía. Gabriela miró a Ricardo. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de preocupación. Luego miró a Sebastián. Él le devolvió la mirada con una sonrisa fría y triunfante. Habían ganado. El juez pidió un receso. Gabriela salió al pasillo con las piernas temblorosas. Se apoyó contra la pared, sintiendo que no podía respirar. Van a pensar que soy una mentirosa, susurró. Van a creer que todo fue un plan. Ramírez trataba de consolarla, pero incluso él se veía preocupado. Todavía tenemos oportunidad cuando volvamos. Voy a llamar a Ricardo al estrado. Su testimonio puede cambiar esto. ¿Puede?, preguntó Gabriela con amargura. ¿O solo va a empeorar las cosas? Teresa se acercó y la abrazó. No te rindas, mija. Todavía no se acabó. Pero mientras Gabriela miraba por la ventana del pasillo, viendo a los reporteros reunidos afuera esperando el veredicto, sintió que todo estaba perdido. Este era su momento más oscuro, y no sabía si podría encontrar la luz. Después del receso, la sala del tribunal volvió a llenarse. El ambiente era denso, cargado de anticipación. Gabriela regresó a su asiento sintiendo el peso de todas las miradas. Sebastián seguía con esa sonrisa de satisfacción. Reina mantenía su expresión fría e impasible. El juez golpeó su mazo. Continuemos, licenciado Ramírez. ¿Tiene más evidencia que presentar? Ramírez se puso de pie, ajustándose el saco. Sí, su señoría. Me gustaría llamar al estrado al señor Ricardo Santibáñez. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se levantó despacio, con la espalda recta,
y caminó hacia el estrado. Juró decir la verdad con voz firme. Ramírez comenzó con preguntas básicas: nombre completo, ocupación, relación con Gabriela. Ricardo respondía con calma, pero Gabriela podía ver la tensión en sus hombros. «Señor Santibáñez», dijo Ramírez, «¿puede decirnos cómo conoció a Esperanza Moreno?» Ricardo respiró hondo. «Hace 30 años. Yo trabajaba en la construcción de carreteras. Viajaba constantemente por el país. En un viaje a Michoacán conocí a Esperanza. Ella trabajaba en una fonda del pueblo. Su voz se volvió más suave. Nos enamoramos. Fue breve, intenso, real. Ella era la mujer más extraordinaria que había conocido. Generosa, fuerte, llena de vida. Me hacía sentir completo». «¿Y qué pasó?», preguntó Ramírez. Ricardo bajó la mirada. «Yo era un cobarde. Estaba comprometido con otra mujer. Mi familia había arreglado mi matrimonio con Reina Aranda. Cuando Esperanza me dijo que estaba embarazada, su voz se quebró. Le di dinero y desaparecí. Me casé 2 meses después. El silencio en la sala era absoluto. «¿Por qué tomó esa decisión?», preguntó Ramírez. «Por ambición», admitió Ricardo con voz llena de dolor. «Por cobardía, porque elegí el dinero y la posición social por encima del amor, por encima de mi propia hija. Y durante estos 30 años, nunca pude olvidar a Esperanza», continuó Ricardo. «Cada día cargué con esa culpa. Hace 10 años contraté un investigador privado. Descubrí que Esperanza había fallecido 5 años antes, que había criado sola a nuestra hija en la pobreza, que había trabajado hasta que su cuerpo no resistió más». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Encontré esa fotografía de Gabriela. La guardé como un tesoro, como lo único que me quedaba de ellas. Busqué a mi hija durante años, pero había desaparecido del pueblo. Nunca imaginé que el destino la traería hasta mi puerta». «¿Gabriela sabía quién era usted cuando comenzó a trabajar en su casa?» «No», respondió Ricardo con firmeza. «Ella no tenía idea. Ni siquiera sabía mi nombre. Su madre nunca se lo dijo». Ramírez asintió y regresó a su mesa. Ahora era el turno de Durán. El abogado de Sebastián se acercó al estrado con expresión calculadora. «Señor Santibáñez, usted dice que amó a esta mujer, Esperanza, pero la abandonó». «Sí», admitió Ricardo, «y fue el mayor error de mi vida. Un error conveniente de recordar ahora, 30 años después», dijo Durán con sarcasmo. «Dígame, ¿no es posible que la señorita Moreno haya investigado su pasado, que haya descubierto esta historia y decidió aprovecharse de su culpa?» «No», respondió Ricardo. «Gabriela es incapaz de eso. ¿Cómo puede estar tan seguro? Apenas la conoce». «La conozco», dijo Ricardo con firmeza. «Veo a su madre en ella, la misma bondad, la misma nobleza, la misma dignidad en medio de la adversidad». Durán cambió de táctica. «Su esposa, la señora Reina, ha sugerido que usted está siendo manipulado, que en su deseo de redimirse está siendo ciego ante la realidad». Ricardo miró directamente a Reina en la galería. «Mi esposa ha pasado 30 años conmigo sin saber la verdad. Construimos una vida sobre mentiras, sobre apariencias. Y ahora que la verdad sale a la luz, ¿prefiere destruir a una mujer inocente antes que aceptar la realidad?». El rostro de Reina se endureció aún más. Durán apretó la mandíbula, claramente molesto. «¿Y está dispuesto a destruir a su familia legítima por esta desconocida?» «No estoy destruyendo nada», respondió Ricardo. «Estoy corrigiendo un error. Gabriela es mi hija tanto como Sebastián es mi hijo. El hecho de que uno haya crecido en la riqueza y la otra en la pobreza no cambia eso». Durán presentó entonces los correos electrónicos falsos, el video editado, los testimonios comprados, pero Ricardo, con calma devastadora, comenzó a desmontarlos uno por uno. «Esos correos fueron enviados desde una IP que rastreamos hasta el despacho legal que usted mismo contrató», señaló Ricardo. «Tengo los registros», sacó documentos de su saco. «Los testigos que presentó recibieron transferencias bancarias de mi hijo Sebastián. También tengo esos registros. Más documentos aparecieron. Y ese video fue editado. Tenemos el video completo, sin editar, donde queda claro que Gabriela hablaba de justicia emocional, no de extorsión». Durán comenzaba a verse menos seguro. «¿Y cómo explica que consiguió todo esto?», preguntó con sospecha.
Porque un abogado de su propio bufete, un hombre con conciencia, me lo entregó, respondió Ricardo. Porque incluso dentro de su equipo hay personas que reconocen que lo que están haciendo está mal. El murmullo en la sala creció. Sebastián se puso pálido. Ricardo entonces se puso de pie, aunque el juez no se lo había pedido. Su señoría, dijo con voz temblorosa pero firme, necesito decir algo más. El juez asintió. He cometido muchos errores en mi vida, comenzó Ricardo, mirando ahora directamente a Gabriela. Abandoné a la mujer que amé. Dejé que mi hija creciera en la pobreza mientras yo vivía en la opulencia. Construí un imperio sobre la culpa y las apariencias. Me casé sin amor. Fui un padre distante. He sido un cobarde durante 30 años. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro ahora. Pero no voy a cometer el mismo error 2 veces. Gabriela es mi hija. Lleva la sangre de la mujer que más amé en este mundo. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que causé. No porque quiera comprar su perdón, no porque quiera limpiar mi conciencia, sino porque es lo correcto, porque ella merece la verdad, porque merece justicia. Se volteó hacia el juez. Mi familia ha intentado destruirla porque tienen miedo de perder dinero. Han fabricado evidencia, han sobornado testigos, han usado violencia. ¿Y todo para qué? Para proteger una fortuna que de todos modos no se pueden llevar a la tumba. Miró a Sebastián con tristeza. Fracasé como esposo. Tal vez fracasé como padre. Porque mi hijo aprendió que el dinero es más importante que la verdad. Pero no voy a fracasar otra vez con Gabriela. No le voy a fallar de nuevo. El silencio en la sala era total. Incluso los periodistas habían dejado de escribir. Ramírez aprovechó el momento. Su señoría, tengo un último testigo. Me gustaría llamar al estrado al licenciado Andrés Vega. Andrés entró nervioso, pero con la cabeza en alto. Juró decir la verdad, y entonces lo contó todo. Los planes de fabricación de evidencia, las órdenes de Sebastián, los pagos a los hombres que atacaron a Gabriela, cada detalle sórdido de la conspiración. ¿Por qué está testificando?, preguntó Ramírez. Esto podría destruir su carrera, porque hay cosas más importantes que una carrera, respondió Andrés, como la verdad, como la justicia, como poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Durán intentó contrainterrogarlo, intentó desacreditarlo, pero Andrés tenía documentos, grabaciones, pruebas irrefutables. Finalmente, el juez llamó a un último receso para deliberar. Gabriela salió al pasillo, incapaz de quedarse sentada. Ricardo se acercó a ella. Pase lo que pase, le dijo. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Tu madre estaría orgullosa de ti. Gabriela lo miró con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. Por pelear, por no rendirse. Nunca me voy a rendir contigo, prometió él. Nunca más. 30 minutos después, el juez volvió a entrar. Todos tomaron sus asientos. El corazón de Gabriela latía tan fuerte que apenas podía escuchar. El juez miró sus notas. Luego miró a Gabriela, luego a Ricardo. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó con voz grave. Las pruebas de ADN, los testimonios, las acusaciones y contraacusaciones. Hizo una pausa que pareció eterna. Y he llegado a una conclusión. El juez ajustó sus lentes y miró directamente a Gabriela. Las pruebas de ADN son científicamente concluyentes. No hay duda razonable de que el señor Ricardo Santibáñez es el padre biológico de Gabriela Moreno. El corazón de Gabriela dio un vuelco. Además, continuó el juez con voz firme, la evidencia presentada por el licenciado Vega demuestra que hubo un intento deliberado y sistemático de fabricar pruebas falsas, difamar a la demandante y obstruir la justicia. Miró severamente hacia donde estaba Sebastián. Por lo tanto, este tribunal reconoce oficialmente a Gabriela Moreno como hija legítima de Ricardo Santibáñez, con todos los derechos que esto conlleva. Además, ordeno una investigación criminal sobre las acciones del señor Sebastián Santibáñez por difamación, soborno y agresión. El mazo golpeó la mesa con un sonido final y definitivo. Caso cerrado. La sala explotó. Periodistas corrieron hacia las salidas. Teresa gritó de alegría y abrazó a Marta. Ricardo cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran libremente. Gabriela se quedó inmóvil, procesando las palabras. Había ganado.
Sebastián se levantó furioso, gritando objeciones, pero sus abogados ya lo estaban sacando de la sala. Reina salió con la espalda rígida, sin mirar atrás, su rostro una máscara de derrota y amargura. Ricardo se acercó a Gabriela, por un momento. Simplemente se miraron. Luego, lentamente, ella dejó que él la abrazara. «Lo logramos», susurró Ricardo. «Lo logramos, hija». Era la primera vez que la llamaba así en público. Y Gabriela, después de 32 años de preguntarse quién era su padre, finalmente podía responder. 6 meses después, la primavera había llegado a Querétaro, con su explosión de colores. Los jardines de la mansión Santibáñez estaban llenos de flores, bugambilias moradas, rosas rojas, jazmines blancos que perfumaban el aire. Gabriela caminaba por el sendero de piedra, mirando los campos dorados que se extendían más allá de los muros. Ricardo caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos, una sonrisa tranquila en el rostro. Las cosas habían cambiado tanto. Reina había pedido el divorcio inmediatamente después del juicio. La separación había sido complicada, llena de abogados y negociaciones tensas, pero finalmente se había resuelto. Ella se había quedado con una parte considerable de la fortuna y una casa en la ciudad. No habían vuelto a hablar. Sebastián enfrentaba cargos criminales. Su caso seguía en proceso, pero los abogados decían que probablemente tendría que pagar multas considerables y tal vez enfrentar tiempo en prisión. Había roto completamente la relación con su padre, la última vez que se vieron. Sebastián le había dicho que lo odiaba. Ricardo había llorado esa noche, no por la pérdida del dinero o la reputación, sino por el hijo que había criado y que ahora estaba tan lleno de amargura. «¿En qué piensas?», preguntó Gabriela, notando la expresión distante de su padre. «En tu madre», respondió Ricardo suavemente. «En cómo le hubiera gustado ver esto, verte aquí, en paz». Gabriela asintió. Había momentos en que todavía no podía creer que todo esto era real, que tenía un padre, que tenía un hogar. «¿Te arrepientes?», preguntó, «de haber peleado, de haber perdido tanto». Ricardo se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho 30 años antes. No perdí nada importante, Gabriela. Gané algo invaluable. A mi hija». Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacarandá. Las flores moradas caían suavemente a su alrededor. «Cuéntame más de mamá», pidió Ricardo. «Quiero saberlo todo». Y Gabriela le contó. Le habló de las mañanas frías en Michoacán, cuando Esperanza se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, de cómo cantaba mientras lavaba ropa en el río, de su risa, que llenaba la pequeña casa de adobe, de su fortaleza inquebrantable, incluso cuando estaba enferma. «Te amó hasta el final», dijo Gabriela. «Nunca habló mal de ti, solo decía que habías tenido que irte, pero que en algún lugar del mundo nos estabas pensando, y era verdad», respondió Ricardo con voz quebrada. «No pasó un solo día sin que pensara en ustedes. Conversaron durante horas, compartiendo recuerdos, llenando los vacíos de 30 años perdidos». Gabriela le mostró fotos viejas que había guardado. Esperanza joven, sonriendo. Gabriela de niña con su uniforme escolar remendado. La casita de adobe que había sido su hogar. Ricardo las miraba con lágrimas en los ojos, tocándolas con reverencia, como si fueran tesoros sagrados. «Voy a hacer algo», dijo de repente. «Voy a crear una fundación, en nombre de tu madre, para ayudar a trabajadores domésticos, para darles acceso a educación, salud, oportunidades». Gabriela lo miró sorprendida. «¿De verdad?». «De verdad. Esperanza trabajó toda su vida sin descanso, sin apoyo, sin reconocimiento. Hay miles de mujeres como ella ahí afuera. Merecen algo mejor. Me encantaría ayudar», dijo Gabriela. «Puedo trabajar en la fundación. Conozco esa vida. Sé lo que se necesita». Ricardo sonrió. «Eso esperaba que dijeras». Se pusieron de pie y continuaron caminando. Llegaron hasta un espacio abierto, donde había un árbol recién plantado, un árbol de primaveras, como el que cubría la tumba de Esperanza en Michoacán. «Lo planté hace un mes», explicó Ricardo, «en memoria de ella, para que siempre esté aquí, con nosotros». Gabriela tocó el tronco joven con ternura. «Le hubiera gustado», susurró. El sol comenzaba a ponerse,
tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Los campos dorados brillaban con la luz del atardecer. ¿Me perdonas?, preguntó Ricardo de repente, con voz temblorosa. Sé que ya lo he preguntado antes, pero necesito escucharlo de nuevo. ¿Puedes perdonarme por no haber estado ahí? Gabriela lo miró. Vio no al hombre rico y poderoso, sino al padre que había cargado culpa durante 30 años, al hombre que había arriesgado todo por hacer lo correcto, al hombre que finalmente había elegido el amor sobre las apariencias. «Ya te perdoné, papá», dijo con voz suave pero firme. «Hace mucho que te perdoné». Ricardo dejó escapar un sollozo y la abrazó fuerte. Permanecieron así largo rato, padre e hija, bajo el cielo del atardecer, sanando heridas de décadas. Un año después, la Fundación Esperanza Moreno había abierto sus puertas. Era un edificio modesto pero acogedor en el centro de Querétaro, con salones de clase, una clínica médica gratuita, asesoría legal y programas de capacitación laboral. Gabriela trabajaba ahí todos los días, ayudando a otras mujeres que habían vivido lo que ella vivió. Escuchaba sus historias, les daba esperanza, les mostraba que el cambio era posible. Teresa se había unido como voluntaria, Marta también. Don Javier donaba dinero mensualmente. Incluso Andrés, el abogado que había arriesgado su carrera por la verdad, ahora trabajaba medio tiempo dando asesoría legal gratuita. Ricardo visitaba seguido, observando con orgullo lo que su hija había construido. Una tarde, mientras cerraban la fundación, Gabriela encontró una carta en su escritorio. No tenía remitente, pero reconoció la letra. Era de Sebastián. Con manos temblorosas, la abrió. «Gabriela, no sé si algún día podré perdonarte por arruinar mi vida, pero tampoco sé si merezco ser perdonado por lo que te hice. Estoy en terapia ahora, tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué el dinero me importaba más que hacer lo correcto. No espero tu perdón, ni tu amistad. Solo quería que supieras que lamento lo que pasó, Sebastián». Gabriela guardó la carta en un cajón. No estaba lista para perdonarlo. Tal vez nunca lo estaría, pero la carta era un comienzo, una pequeña grieta en el muro de amargura. Esa noche, cenó con Ricardo en la mansión. Comieron en silencio cómodo, disfrutando simplemente de estar juntos. «¿Eres feliz?», preguntó Ricardo de repente. Gabriela pensó en la pregunta. Pensó en todo lo que había perdido: el anonimato, la paz, la simplicidad, pero también pensó en todo lo que había ganado: un padre, una familia, un propósito. «Sí», respondió con honestidad, «soy feliz». Ricardo sonrió, y en ese momento, Gabriela vio a Esperanza en su sonrisa. Vio el amor que sus padres habían compartido tantos años atrás. Salieron al jardín a ver las estrellas. El árbol de primaveras había crecido, sus ramas extendiéndose hacia el cielo nocturno. «¿Crees que ella nos está viendo?», preguntó Gabriela. «Estoy seguro», respondió Ricardo, «y estoy seguro de que está sonriendo». Gabriela cerró los ojos e imaginó a su madre, joven, hermosa, llena de vida. La imaginó feliz de que su hija finalmente tuviera lo que siempre mereció. La imaginó en paz, sabiendo que su amor no había sido en vano. El viento sopló suavemente, haciendo que las hojas del árbol susurraran, y en ese susurro, Gabriela creyó escuchar la voz de Esperanza, diciéndole lo que siempre le había dicho: «Todo va a estar bien, mija, todo va a estar bien». Y por primera vez en su vida, Gabriela lo creyó de verdad.